Bienvenidos a ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos son un proceso que ocurre en la naturaleza en el que los compuestos químicos y los elementos se reciclan una y otra vez. Son una serie de interacciones entre los organismos y el medio ambiente que mantienen la vida en el planeta. Además, son fundamentales, ya que los seres vivos dependen de ellos para obtener los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Características fisicoquímicas del nitrógeno. El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. A temperaturas y presión naturales, es un elemento químicamente muy reactivo y se encuentra en el aire en forma de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, que son las principales fuentes de la contaminación atmosférica urbana. Es un elemento estable en la forma química de las proteínas y se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera en forma de gas de amoníaco y en forma de nitrato en la capa superior del suelo. El nitrógeno es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica con el símbolo N y número atómico 7. Es el componente principal del aire. Es esencial para la vida porque es necesario para la síntesis de proteínas, ADN y ARN de muchos compuestos biológicos importantes y no reacciona fácilmente con otros elementos químicos. Etapas del ciclo del nitrógeno. Fijación del nitrógeno. Es la primera etapa del ciclo del nitrógeno y se refiere a la unión del nitrógeno atmosférico con las moléculas de oxígeno e hidrógeno para formar amoníaco. Esta reacción es liderada por las bacterias fijadoras del nitrógeno que son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico para producir amoníaco. Amoníaco a nitrato. La segunda etapa es la transformación del amoníaco a nitrato. Esto se lleva a cabo por medio de las acciones de las bacterias nitrificadoras que convierten el amoníaco en nitrito y luego a nitrato. Esta reacción es importante para la agricultura, ya que el nitrato es una forma útil de nitrógeno que las plantas pueden utilizar. Nitrato a dióxido de nitrógeno. La tercera etapa es la transformación del nitrato en dióxido de nitrógeno. Esta reacción se produce principalmente durante las fases oxidantes del ciclo de nitrógeno y se lleva a cabo por las baterías oxidantes. El dióxido de nitrógeno es la forma de nitrógeno que las plantas pueden utilizar. Dióxido de nitrógeno a amoníaco. La cuarta etapa es la producción de amoníaco a partir del dióxido de nitrógeno. Esta reacción tiene lugar aproximadamente durante la fase reductora del ciclo de nitrógeno y es catalizada por las baterías reductoras del nitrato. El amoníaco creado durante esta etapa se combina de manera natural con el dióxido de carbono para formar ácido nítrico y es utilizado por la industria para la producción de fertilizantes. La importancia del ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es un proceso muy importante para la vida, ya que los seres vivos utilizan el nitrógeno para construir proteínas, aminoácidos, lípidos, nucleótidos, que son los componentes básicos de las células. Además, el nitrógeno es fundamental para la fotosíntesis y la fijación de carbono en las plantas. Características fisicoquímicas del azufre y fósforo. El azufre es un elemento químico incoloro amarillento y con un olor desagradable. A temperaturas y presión naturales, el azufre es un mineral sólido con una estructura cristalina en forma de ovoide y su fórmula química es S8. Sin embargo, el azufre aparece en muchos minerales y compuestos químicos. El fósforo es un elemento químico sólido, incoloro e inodoro con una estructura cristalina o teédrico y su fórmula química es P4. El fósforo es un elemento importante para la vida, ya que se encuentra en la estructura de moléculas orgánicas como el ATP, el ADP, el ADN y el ARN y la celulosa. El fósforo también es un elemento fundamental en la industria, ya que se utiliza para la producción de fertilizantes, explosivos, pesticidas y la producción de fósforo blanco. Etapas del ciclo del azufre. Ciclo inorgánico del azufre. El azufre inorgánico se encuentra en la atmósfera donde se transforma en dióxido de azufre cuando se combina con oxígeno en el aire. Los gases de dióxido de azufre y los gases de agua reaccionan para formar ácido sulfúrico que se descompone en ácido sulfúrico, sulfato y agua. El ciclo orgánico del azufre. El azufre orgánico se encuentra en los organismos vivos y se convierte en sulfatos. En el proceso de degradación se liberan sulfatos en la respiración o en otros procesos celulares y se excretan como sustrato para los microorganismos descomponedores. Bioconversión del azufre. Los microorganismos descomponedores como las bacterias y los hongos convierten el sulfuro en azúcar elemental que es absorbido en el suelo y utilizado por las plantas. La bioconvertibilidad del azufre es alta, ya que el azúcar es necesario para la producción de proteínas, lípidos, carbohidratos y vitaminas en las plantas. Ciclo de la fertilidad. Los compuestos orgánicos de azufre como sulfatos y sulfuro son absorbidos por las raíces de las plantas y se convierten en sulfato que se utiliza en la producción de proteínas, lípidos y carbohidratos en las plantas. El ciclo de la fertilidad es esencial para apoyar el crecimiento y la productividad de las plantas. Importancia del ciclo del azufre. El azufre es un elemento esencial para la vida debido a que es un componente importante para la producción de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La importancia del ciclo del azufre radica en que es esencial para la producción de alimento y materia prima para los seres vivos. El azufre está presentado en la atmósfera en forma de dióxido de azufre que se convierte en ácido sulfúrico y en presencia de agua. Etapas del ciclo del fósforo. Liberación del fósforo. Para que el fósforo pueda ser utilizado por las plantas y otros organismos vivos, primero debe estar disponible de una forma accesible. Esto sucede principalmente a través del sistema de raíz de las plantas que absorben el fósforo de los suelos y otros sustratos. La reacción química relacionada con la liberación del fósforo incluye la hidrólisis del fosfato inorgánico para producir fosfatos orgánicos como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Traslado del fósforo. Una vez que el fósforo está absorbido por las raíces de las plantas, debe ser transportado a través de los tejidos vegetales hacia las hojas y las semillas. Este proceso se realiza a través de reacciones químicas como la glucosa y la fosforilización. Durante estos procesos el fósforo se convierte en fosfato y fosforoproteínas que son transportadas a través de la savia. Utilización y almacenamiento de fósforo. Una vez que el fósforo llega a las hojas y las semillas, se convierte en fosfato orgánico como el ATP o el ADP y se almacena en las células vegetales. Estos fosfatos actúan como fuente de energía para la célula y se utilizan en la sintetización de proteínas e hidratos de carbono. Degradación de fósforo. El fósforo también se puede degradar a través del proceso de mineralización. Durante la mineralización, los microorganismos y los animales descomponen las células y los tejidos muertos, liberando el fósforo absorbido. Este fósforo se convierte en forma inorgánica y se libera de nuevo a la atmósfera o se reutiliza en otros procesos biológicos. Transformación del fósforo. Las reacciones químicas relacionadas con la transformación del fósforo incluyen la fijación del fósforo a través de la capacidad de las plantas y los microorganismos para unir el fósforo inorgánico con el fósforo orgánico. Importancia del ciclo del fósforo. La importancia del ciclo del fósforo para la vida radica en el papel esencial en la producción de alimentos y materia prima para los seres vivos. El fósforo es un nutriente fundamental para las plantas, los animales y los microorganismos porque es importante para la formación de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos que son componentes básicos en las células.